INGES, análisis y diseño sismo resistente. Bien, esta hoja de cálculo está compuesto por distintas pestañas, las cuales los títulos principales a verificar serán predimensionamiento, materiales, asignación de carga, metrado de cargas, estimación del peso, peligro sísmico, caracterización del edificio, análisis estructural, análisis estático, análisis dinámica y validación de la estructura. Entonces, vamos a explorar primero predimensionamiento. Hago clic acá a este enlace y en acá vamos a encontrar el predimensionamiento de elementos estructurales como son vigas, columnas, losa aligerada, losa maciza, placas, muros de albañilería, zapatas, escaleras, escalera de un tramo, escalera de dos tramos en U y en L. Entonces, cada uno de estos elementos estructurales también podemos predimensionar todas las vigas que queremos. Por ejemplo, hago clic acá, vigas. Y en acá vas a poder predimensionar todas las vigas. Acá vas a colocar la descripción, la luz y a partir de ahí obtener el predimensionamiento de vigas. Asimismo, también puede ser vigas secundarias. También predimensionamiento de vigas con un pequeño metrado, realizando la descripción, controlando la zona sísmica, el tipo de viga, si es central perimétrica, y también acá vas a poder colocar de acuerdo a un pequeño metrado las cargas repartidas que la viga va a soportar. Por ejemplo, acá puedo poner hoteles y en acá cuartos y me va a calcular acá cuánto es la carga viva de acuerdo a nuestra norma E020. Asimismo, también vamos a poder escoger espesores de la losa aligerada, los acabados, vamos a colocar la luz libre y a partir de ahí vas a poder calcular el ancho de la viga y la altura de viga predimensionadas, ¿no? Ahora, también podemos realizar columnas. Acá vas a poder predimensionar todas las columnas que necesites. En acá vas a colocar todas las columnas, por ejemplo, la categoría de la edificación, acá te pide el peso, número de pisos, FC, tipo de columna, el L y el B para calcular el ancho tributario, el área de tu columna y la sección cuadrada te va a botar y la sección que tú vas a definir. Y así todas las vigas vas a poder predimensionar. Aparte de eso, también incluye predimensionamiento de columnas a partir de un pequeño metrado. Acá vas a colocar la descripción, el tipo de columna de acuerdo a esta teoría y el número de pisos. Acá vas a poder colocar qué carga viva va a soportar. Por ejemplo, acá yo puedo escoger oficinas y en oficinas salas de archivo. El espesor te va a botar, también puedes escoger de la losa aligerada, por ejemplo 0,20, cuánto está pesando. Acá colocas los acabados, los tabiques, el peso de vigas, el peso de columnas, el ancho tributario largo, el área tributaria te va a botar, el área de la columna y así vas a poder definir también el predimensionamiento de estas columnas. Asimismo, también vamos a predimensionar la losa aligerada. Puedes predimensionar acá en esta misma hoja o también acá la losa aligerada. Si tienes distintas losas aligeradas. Las más comunes, como podemos ver, son de altura de 0.17, 0.20, 0.25 y 0.30. Además, nos indica los techos, las dimensiones de los techos más comunes encontrados en los mercados, para que podamos predimensionar, ¿no? Así también podemos predimensionar la losa maciza. Acá vamos a poder predimensionar todas las losas macizas, ya sea losa de escalera, losa maciza, todas las losas que necesitamos. Muy bien, también vas a poder predimensionar placas. Las placas necesitan este cortante basal, que también puedes calcularlo en esta misma hoja de cálculo y a partir de ahí obtener tus dimensiones de las placas tanto en X y tanto en Y. Y también vas a poner el porcentaje que quieres que tome las placas.
Este es un predimensionamiento de placas y acá puedes predimensionar todas las placas que desees. Muy bien, también podemos predimensionar muros de albañilería. Muros de albañilería, de acuerdo a esta teoría, de acuerdo a la teoría indicada acá en la parte superior, acá tienes que escoger la altura, la zona sísmica, por ejemplo, la zona 2, y a partir de ahí te va a dar un espesor del muro a calcular. Además, las dimensiones del ladrillo más comunes en el mercado para que puedas predimensionar. Muy bien. Luego, también puedes predimensionar las zapatas. Acá todas las zapatas. Lo que requiere es una pequeña descripción que vas a colocar, tipo de zapatas, ya sea central, y va a cambiar automáticamente en la imagen para que te puedas ubicar central o medianera, y asimismo vas a poder colocar el QA, el peso de servicio, el tipo de suelo. Por ejemplo, acá puedo poner roca dura, vas a colocar el factor K y te va a obtener un área de zapata, y vas a obtener el predimensionamiento y la altura de la zapata. Y acá puedes predimensionar todas las zapatas que requieras. Muy bien. Ahora también vamos a predimensionar las escaleras. Hago clic acá y acá vas a tener escaleras de un tramo, de 2 tramos en forma de U y 2 tramos en forma de L. Acá es un tramo para que puedas ubicar los espacios y cuánto de altura con respecto a la longitud de la escalera vas a poder diseñar, y cuánta espesor de garganta necesita. Acá también en forma de L, entonces usted va a decidir. Asimismo, también puedes decidir, por ejemplo, que comience esta escalera en un cimiento, o sea, que el apoyo inicial sea el cimiento, y el cimiento yo voy a colocarlo, por ejemplo, 0.25 por profundidad 0.5. El desnivel entre pisos lo pongo 4, y acá podemos observar que está comenzando en un cimiento y está terminando en una losa. Acá podemos poner losa, y si quieres puedes agregar acá vigas. Entonces también vas a poder colocar el paso y contrapaso, y te va a calcular la altura de la escalera, la longitud de la escalera, para que puedas ubicar los espacios donde va a estar ubicado tu escalera. También puedes hacerlo predimensionado en 2 tramos. En acá, por ejemplo, yo voy a colocarlo 3.4, a ver, 4, y automáticamente va a estar en 2 tramos. Ahora queremos escoger en qué tramo de la escalera quiero que haya ese descanso, ¿no? Yo lo voy a colocarlo, por ejemplo, acá en el paso 12. Y como podemos observar, acá va a cambiar, y va a cambiar en el paso 12, va a cambiar ya su paso, para que puedas calcular esto, las alturas y cómo vas a colocar tu escalera. Vas a poder colocar el contrapaso, el paso, y también acá si es que quieres que inicie en una losa, en una viga o en un cimiento. También vas a poder calcular la garganta, y también tenemos escalera en forma de L. Acá voy a colocar, por ejemplo, 4, el ancho de la escalera, y yo quiero que cambie, que llegue acá en el descanso en el paso 8, en el paso 8, y ahí ya está ubicado en el paso 8. Acá vas a tener en el paso 8, y va a calcularte la altura y la longitud y la garganta. Muy bien, eso sería en escaleras. Bueno, ya exploramos el predimensionamiento. Ahora vamos a ir a materiales.
Materiales son estos materiales que tú vas a poder colocar para que luego puedas colocarlos en tu software, ya sea Tabs, Robot, o el programa que usted decida con el cual diseñar. Estos materiales se va a colocar en Tabs, ¿no? En acá en la sección materiales y vas a colocar concreto o acero. Otra pestaña a explorar sería asignación de cargas. Entonces, esta hoja de asignación de cargas me permite colocar o saber qué cantidad de carga voy a colocar yo en el ETABS. Por ejemplo, yo tengo acá para carga viva. Voy a utilizar, por ejemplo, teatro, y acá voy a escoger escenario. Y acá me va a dar una carga de acuerdo a mi norma E020. Asimismo, en carga permanente puedo escoger el espesor de mi losa aligerada. Por ejemplo, acá yo puedo poner 0.20 y le corresponde a unos 300 kilogramos por metro cuadrado. Asimismo, puedo utilizar estos pequeños cuadros en los cuales yo puedo sumar las diferentes cargas vivas para que al final coloque esto en la carga, o la sobrecarga también, ¿no? O la sobrecarga en los techos también puedo colocar. Acá puedes cambiar de nombres. Acá carga muerta también puedo, por ejemplo, colocar en kilogramos por metro cuadrado losa aligerada, tabiquería, acabados, y a partir de ahí sumar y colocar en el ETABS. Asimismo, también puedo convertir de tabiquería en la tabiquería puedo colocar en metro lineal para colocar en el ETABS en cada uno de las vigas, ¿no? Y en acá puedo convertir, por ejemplo, esto tiene un peso por metro cúbico de la tabiquería, entonces yo le doy la base y la altura y me va a convertir en kilogramos por metro lineal para colocarlos en las vigas que yo necesito para que calcule. Así también puedo hacerlo también para asignar cargas puntuales, ¿no? Muy bien, ahora vamos a explorar también el metrado de cargas. En el metrado de cargas, acá yo puedo escoger la cantidad de techos que yo tengo que metrar las cargas. Por ejemplo, yo voy a escoger 10 techos. 10 techos o si no, 8 techos. La cantidad de techos que tú necesites, ¿no? Acá voy a colocar, por ejemplo, 8 techos. Y acá voy a escoger cómo quiero que se estime el peso. ¿Para qué edificación? Por ejemplo, yo lo voy a hacer para edificaciones comunes y en ahí me dice que es carga permanente más carga viva. O si no, edificaciones temporales, y acá nos va a dar que podamos tomar un porcentaje, ¿no? O edificaciones importantes, que en ahí nos dice el 50%. Voy a dejarlo en edificaciones comunes y en acá va a aparecer los 8 techos que yo tengo que meter. Cada una de estos techos yo tengo que meter si lo quiero hacer de forma manual. Y en acá voy a poder aumentar la cantidad de elementos estructurales. Por ejemplo, acá yo puedo aumentar haciendo clic en esta flechita y puedo aumentar. Acá voy a escoger como esta tabiquería, tab, número de veces, no sé, 2, 1, 2, 2 y en acá 250, no, así de forma rápida, ¿no? Y automáticamente va a sumar. Acá puedes aumentar losas, acabados, tabiquería, todos los elementos estructurales, y lo mismo en la carga viva de todos los techos. Incluso puedes copiar o cambiar nombres. Muy bien, eso es para el metrado de cargas. Ahora vamos a ver qué nos ofrece esta hoja de cálculo en la estimación del peso. En la estimación del peso vamos a tener acá primero la estimación del peso según nuestro metrado de cargas manual que hemos hecho. Pero también acá al costado vamos a tener un peso de la estructura según metrado de cargas en ETABS. Si hemos asignado todas las cargas en ETABS, también podemos calcular a partir del ETABS y colocar en esta tabla que nos va a pedir la tabla Story Forces. Colocamos y a partir de ahí nos va a calcular el peso y el peso por nivel, peso por nivel y el peso acumulado. Entonces tenemos dos opciones para obtener el peso y colocarlos acá en nuestra hoja de cálculo.
Asimismo, vamos a ir a peligro sísmico, datos. En peligro sísmico nosotros vamos a poder escoger la región que queramos. Por ejemplo, yo voy a escoger la región Lima, la provincia Barranca y el distrito Barranca también. Y automáticamente nos va a dar la zona que pertenece de acuerdo a nuestra norma actual. Asimismo, vamos a poder escoger el perfil del suelo. Por ejemplo, yo voy a escoger S1 y el S1 me va a dar el perfil del tipo suelo S1, me va a dar el S, una pequeña descripción de qué se trata este suelo, que nos dice que es rocas o suelos muy rígidos, de acuerdo a nuestras tablas que aparecen ahí al costado, y nos va a dar la velocidad, NZ y SU. Además nos va a botar ya los periodos. Vamos a tener que colocar acá la altura de la edificación en metros y el coeficiente del periodo para que nos calcule en dirección X y en dirección Y nuestro periodo fundamental y el factor de ampliación sísmica. Asimismo, vamos a poder escoger la categorización y el factor del uso. Por ejemplo, yo quiero trabajar con edificaciones importantes y en edificaciones importantes yo quiero escoger, por ejemplo, centros comerciales. Automáticamente me va a botar el U. Por ejemplo, acá edificación esencial. En edificación esencial vamos a tener todos estos. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, locales municipales. Entonces acá vas a poder escoger todos los elementos que requiera, ¿no? Ahora, este U va a tener también que ser modificado de acuerdo a nuestra norma si es sin aislamiento sísmico en la base o con aislamiento sísmico. Entonces, si yo escojo sin aislamiento, me va a dar 1.5, de acuerdo a nuestra tabla, ¿no? Pero si yo escojo con aislamiento, ya nos va a dar 1. Asimismo, vamos a tener que escoger el, el material que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escoger concreto armado y en acá voy a escogerlo a manera de ejemplo albañilería, ¿no? Albañilería, muro estructural, yo voy a colocarlo cadual y me va a calcular el RO. En acá el único sería albañilería y me va a calcular 3, pero voy a dejarlo yo en concreto armado y en muros estructurales en ambas direcciones. Y sabemos que para muros estructurales, de acuerdo a nuestra norma, el RO es igual a 6. Acá también vas a poder calcular o vas a poder verificar cada una de las irregularidades. Por ejemplo, yo me quiero ir a la irregularidad en altura. En irregularidad en altura vas a tener todas estas irregularidades. ¿Y cómo puedes chequearla? Primero tendremos que utilizar los datos que nos va a dar el ETABS. Por ejemplo, la irregularidad de rigidez en piso blando, voy a ir a datos y en acá voy a tener que colocar los datos. Voy a copiar desde mi tabla, voy a poder colocar acá mis datos y a partir de eso voy a regresar acá a irregularidad de altura y voy a ir al chequeo. A partir de esos datos, la irregularidad acá me va a dictar si es regular o es irregular, de acuerdo a nuestra norma. Acá va a hacer todos los cálculos y vas a tener una gráfica. Por ejemplo, en acá tenemos la irregularidad de piso blando, ¿no? Acá vas a tener también, por ejemplo, la irregularidad de rigidez de piso blando en dirección Y. Vas a tener piso débil, cómo calcular, la extrema rigidez y todas las irregularidades, cosa que te pueda mandar si es regular o irregular. Primero me voy a datos para el chequeo y luego voy al chequeo y 1, de acuerdo a nuestra norma, ¿no? Ahora, por ejemplo, también podemos irnos a regularidades en planta. En planta, lo mismo, ¿no? Vas a tener que calcular todas las irregularidades. Acá irregularidad torsional, me voy datos para el chequeo. Acá coloco de acuerdo a mi tabla, regreso, voy al chequeo y en acá vas a tener que chequear, ¿no? De acuerdo a nuestra norma, ¿no? Por ejemplo, en acá primero sería el criterio. El criterio, entonces como si sobrepasa, para el criterio de regularidad torsional, sí vamos a calcular.
en la dirección X. En la dirección Y no está pasando, entonces vamos a tener que proceder también. Entonces vas a calcular los distintos tipos de irregularidades y va a calcularte acá, va a hacerte el chequeo de cada uno de estos, tanto irregularidad altura y irregularidad en planta. Asimismo, vas a poder escoger, o puedes hacerlo también de forma manual y colocarla acá, depende de cómo. Acá también podemos, nos va a dar la hoja de cálculo, si al final cómo vamos a obtener, si es regular o irregular. Si es regular o irregular, eso nos va a indicar la tabla. Y si hemos escogido y también la norma nos dice una restricción, por ejemplo en este caso me está diciendo no se permiten irregularidades según esta tabla, y en la dirección X me va a decir estructura estable porque es regular, pero en dirección Y modificar la estructura y repetir análisis hasta lograr un resultado satisfactorio, ya que en la norma no me permiten irregularidades teniendo estos datos. Tendríamos que colocar, ¿no?, de acuerdo a nuestra norma, ¿no? Y luego también nos va a dar el R, por ejemplo acá ya multiplicado por la irregularidad de altura y irregularidad en planta, y en acá también irregularidad de altura y irregularidad en planta. Me va a dar el C entre R, que no debe ser mayor o igual a 0.11, y a partir de ahí vamos a calcular que vamos a hacernos la caracterización del edificio, que ya lo vimos ya, ¿no? También vamos a hacer el análisis estructural, o sea, en análisis estructural vamos a tener que hacer el modelo en etapas para ayudarnos, y a partir de ahí sacar todos los datos, ¿no? Vamos a hacer el análisis estático. En análisis estático ahí me van a dar tanto en dirección X y en dirección Y el coeficiente para colocarlo en etapas. Si es que queremos utilizar el método de coeficientes, me va a dar el peso. Acá podemos escoger el peso según el metrado de cargas manual que hemos hecho, o según el peso de cargas según lo importado en etapas o en otro software, ¿no? Acá yo voy a escoger mientras tanto en etapas. Acá me va a calcular la fuerza cortante en la base y automáticamente me va a calcular la distribución de esa fuerza. Acá me va a dar el peso de la altura por K, peso por altura por K, el acumulado, el coeficiente y la distribución de fuerzas en los distintos niveles, para que nosotros podamos observar, ¿no? Asimismo, vamos a tener también el análisis dinámico. En el análisis dinámico, antes de pasar al análisis dinámico, el análisis estático también me ofrece las fuerzas sísmicas verticales, que si tengamos algún elemento que necesitamos colocar estas fuerzas, ¿no? Y también el momento torsor nos va a calcular. Muy bien, ahora en el análisis dinámico, lo mismo, ya tuvimos los datos y nos va a dibujar el espectro de pseudoaceleraciones, tanto en X y tanto en Y. Acá tenemos las pseudoaceleraciones tanto en X y tanto en Y. Esto sería para direcciones horizontales y esto sería para direcciones verticales si es que lo requiere, ¿no? ¿Y cómo yo puedo esto colocar en etapas? Bueno, lo primero que tendría que hacer es escoger cualquier tabla, ¿no? Yo voy a escoger acá una tabla que tengo en el escritorio. Voy a copiarme acá la ruta. Esta ruta voy a colocarlo en acá, o cualquier ruta que ustedes deseen, ¿no? Voy a colocarlo acá y en acá también, y en acá voy a poner un nombre del archivo XX, y en acá nombre del archivo YY. Entonces ya tengo eso, voy a hacer clic acá en este botón y ya lo ha mandado todos los datos de acá. Acá también todos los datos. ¿Se acuerdan que lo puse XX y Y? Entonces me voy a verificar esta mi carpeta, y en acá voy a obtener ya, ¿no?, XX y Y para colocarlos en el etaps. Muy bien, también que me ofrece
me ofrece de elementos o de direcciones verticales si es que lo requiere. Igual acá puedo colocar la ruta, el nombre, para que me verifique. Por ejemplo, un ejemplo más, acá voy a colocar la misma ruta, pero voy a copiarme esta ruta, acá la misma ruta, o en la ruta que quieres, en la tabla que quieres que aparezca, ¿no? Y acá voy a colocarlo A, y acá B, un nombre, cualquier nombre puedes poner. Entonces, en acá voy a colocar acá, me dice se convirtió correctamente, en acá también se convirtió correctamente. Voy a esa mi tabla y acá va a aparecer A y B. Entonces eso es para que te facilite, ¿no? Bueno, una pestaña más a explorar sería validación de la estructura. Hago clic acá y en acá vamos a tener que validar de acuerdo a los desplazamientos laterales. O sea, ya hemos hecho todos los cálculos, análisis estático, análisis dinámico. Vamos a verificar que no sea superior a la distorsión del entrepiso de acuerdo a nuestra norma, ¿no? Por ejemplo, acá hemos cogido concreto armado como material predominante cuyo límite es 0.007. Esto de acá vamos a jalar de acá. Entonces, en acá vamos a colocar de acuerdo a la ETABS y luego de ahí vamos a verificar que no sobrepase este límite para los desplazamientos de entrepiso. Por ejemplo, en acá no sobrepasa. Si sobrepasara ya tendríamos que cambiar, ¿no? Asimismo, en acá vamos a tener que hacer una verificación de cuánta fuerza sísmica toma los muros estructurales y cuánta fuerza sísmica toman las columnas de los pórticos. ¿Para qué? Para ver el porcentaje y a partir de ahí verificar si hemos escogido bien como sistema estructural los muros estructurales o si hemos escogido, por ejemplo, dual. Si era dual y acá está tomando más los muros, ya no correspondería y tendríamos que cambiar el sistema, ¿no? Volver a hacer otro análisis. Asimismo, acá también te va a ofrecer el factor de escala para determinar el desplazamiento lateral. Hemos tomado RR, acá ha sido irregular, por eso está tomando 6 y 4.5. A partir de ahí, de acuerdo a nuestra norma, para hacer el escala para el desplazamiento laterales, o sea, vamos a tener que multiplicar por un factor para hacer que nuestros desplazamientos cumpla o no cumpla, tenemos que multiplicarlos por este factor. Y acá nos ofrece también esto. Y factor escala para la edificación. Esto ya sería si la fuerza cortante estática y la fuerza cortante dinámica, cuánto de porcentaje de estático tiene que tomar para luego realizar el diseño de concreto armado, ¿no? Tanto en dirección X y en dirección Y. Y en acá también te va a dar un pequeño cuadro para que calcules la separación de edificios. Como comentario final, esta hoja de cálculo no está restringido, entonces puedes modificarlo tú cualquier hoja de cálculo de acuerdo a los parámetros que necesitas, ¿no? Pero es recomendable seguir las indicaciones que ya tenemos en, por ejemplo, el otro video que es diseño sismo resistente, que también está colgado acá en esta plataforma para que te puedas guiar. Y también vamos a hacer el curso de poco a poco, vamos a ver cómo vamos a realizar un análisis diseño sismo resistente y vamos a responder desde el primer día cada pregunta que tengas correspondiente a esta hoja de cálculo y otras preguntas que estén relacionados con este tema. Las formas de contacto son las siguientes: celular, WhatsApp, correo y Facebook. Y búscanos en Facebook como JLCC Inges y haznos amigos, hazte amigos o únete ahí a la página para que podamos estar más en contacto.